Lenny, igual Lenny. Lenny. Y ese la ahora, profe, venga, no le sabe. Por favor, gracias. Vamos por esta. Ok. Esto lo vamos a ver ahorita porque estas son las fuentes energéticas que el músculo utiliza para poder contraerse. El músculo necesita utilizar constantemente energía para poder estar activo. Y a través de estas tres fuentes, estas son las tres principales fuentes que utiliza el músculo para obtener ATP. Mediante la conversión de compuestos de alta o baja energía como son el adenosifosfato o el adenosifosfato. Esta es la energía que realmente utiliza entonces el músculo para poder contraerse. ¿Cuáles son esas tres principales fuentes? Las vamos a ver ahorita en detalle, pero para que ya sepan cuáles son, la primera que se activa es la vía de la fosfocreatina. ¿Sí? La vía que da energía inmediata. Está la segunda vía, que es la vía del glucógeno, el glucógeno que se obtiene del músculo principalmente y que va a aportar energía a través del proceso llamado glucólisis. Ahorita vamos también a ver. Y la última vía energética que se activa es la que aporta más ATP y es la que obtenemos de los principales sustratos. ¿Cuáles son los principales sustratos? La glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Entonces vamos a ver ahorita cuál vía se va activando dependiendo del deporte que estemos realizando. Esa glucosa, ácido graso y aminoácidos, ¿eso contiene cuánto de energía? ¿Cómo? ¿Cómo cuánto de energía? No, las tres son fuentes de energía. O sea, el músculo va a obtener energía dependiendo si la actividad que está realizando es de corta duración y de alta intensidad. Entonces vamos a ver una fuente que le dé energía inmediata. ¿Cuál es la primera vía que le va a dar energía inmediata? La primera, que dice fosfocreatina, que es un compuesto de alta energía. ¿Sí? Pero el aporte de ATP es corto, es por un segundo. Si esa vía se agota, se activa la segunda. ¿Cuál es la segunda? Ahí dice la vía del glucógeno o a través de la glucólisis, que es la degradación del glucógeno en glucosa, que es lo que usa el músculo como sustrato para poder activarse. ¿Qué pasa con esa vía? La 2, la del glucógeno o la glucólisis. Es que el aporte de energía también es por poco tiempo. ¿Sí? Dura más que la primera, pero es corto. Y la que aporta más energía, más ATP, por un tiempo más prolongado, sobre todo cuando hacemos actividades de resistencia de más de 30 minutos, ¿verdad? Entonces la vía de la que obtenemos energía a través de los nutrientes o sustratos, como son la glucosa, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Sí? Entonces son tres vías. Porque es cierto que cuando utilizar todas estas fuentes de energía, al final cuando dice, porque la segunda hoja utiliza la grasa. Yo principalmente cuando, por ejemplo, las personas que entrenan, quieren bajar de peso, se usa la grasa y ahí se ve un cambio de la persona cuando va bajando de peso. ¿Es porque utiliza una fuente o es por otra cosa? Realmente, para poder quemar grasa, tienes que hacerlo en actividades que requieran oxígeno, energía. Por ejemplo, si tú pretendes quemar grasa haciendo ejercicio de fuerza o potencia, no lo vas a lograr. Ahí solamente vas a ganar masa muscular, fuerza muscular, potencia muscular. Pero para poder quemar grasa, como se dice, el músculo necesita que cosa el oxígeno. ¿Sí? Y eso solamente se va a lograr a través de la vía de la fosforilación oxidativa que se ocurre en las mitocondrias. Y eso lo vamos a ver ahorita. Solo les dejo aquí en la diapositiva para que sepan que el músculo utiliza tres formas de obtener energía. Solo la fosfocreatina, ¿de dónde la conseguimos? La fosfocreatina es un compuesto, no estamos adelante, pero es un compuesto que lo vamos a obtener
te lo puedo mencionar mejor, porque es una conversión de una proteína, de un compuesto que por acción de una enzima se convierte en un compuesto que libera energía, que es la creatina. Se le dice que es la principal fuente de almacén de energía que tenemos a nivel del músculo, pero es de muy corta duración y el aporte que da es limitado, ¿sí? Pero ahorita encontramos a esas cosas de los sustratos que los presento. Aquí solamente era el músculo utiliza 3 fuentes energéticas y esas fuentes las va usando en la medida que la duración de la actividad se da a alta intensidad, baja intensidad o muy baja intensidad, ¿sí? Muchas veces el músculo utiliza las 3 fuentes a la vez, de forma combinada, porque mientras una se está activando, la otra está activa, mientras esa se agota, se activa la otra, que muchas veces el músculo puede estar usando las 3. ¿Sí? Yo tenía entendido que los entrenamientos de fuerza, pesa, todavía se quemaba grasa, usaba grasa como fuente de energía. ¿Eso es correcto o incorrecto? En los ejercicios de fuerza, Los entrenamientos con pesa. si se quema grasa, no, necesitas, por eso que, por ejemplo, las 2 primeras vías son vías anaeróbicas, se dan en ausencia de oxígeno, se activan solamente en actividades de corta duración y explosivas. Pero si se somete la cantidad de repeticiones. No, pero profesora. Si no pesa, no cantidad de repeticiones. Pero las repeticiones son cargas de trabajo para no es lo mismo que tú vas a decir que haciendo esto tú vas a quemar grasa. Tú vas a ganar masa muscular. Acá, profe. Solamente se quemaría grasa en dado caso que uno entra a cetosis, ¿cierto? Cuando entra, ahorita, Para crecer. para que se queme grasa, porque la reserva energética, lo último que usa el músculo son las grasas que están de reserva. Correcto. Nosotros tenemos 3 sustratos: carbohidratos, Proteínas. ácidos grasos o grasa y proteínas. Las proteínas no se usan. ¿Por qué no se usa? Porque este sustrato es para formar tejido, para formar las estructuras del cuerpo. Si se llega a usar, entonces ya entramos en catesis, en desnutrición, porque empezamos a buscar alguna reserva que el cuerpo normalmente no la usa para eso. Las 2 fuentes que utiliza el cuerpo, las células, para obtener energía son de los carbohidratos, que es la forma inmediata, y a través de la transformación de la glucosa, ya sea que tengo exceso, entonces se almacena en el músculo, se almacena en el tejido graso, pero si la necesito, se degrada y se convierte en glucosa para obtener. En el caso de las grasas, que son las reservas, el uso de ellas se va a dar en un tiempo más prolongado. Por ejemplo, en ejercicios de resistencia de más de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, la vía que aporta energía son las grasas, ¿sí? Pero, por ejemplo, para llegar o para salir en una carrera, cuando tú inicias la carrera, tú inicias a tu máxima intensidad, pero luego vas bajando el ritmo porque no lo vas a poder mantener. Al inicio y al final, la fuente de energía vuelve y la aporta ¿quién? La vía del glucógeno. Lo que pasa es que a través de esta vía se forma ácido láctico. Y el ácido láctico es un compuesto que es sinónimo de fatiga. ¿Sí? Cuando los niveles de ácido láctico en sangre aumentan arriba de 4 milimoles por litro, empieza a haber fatiga, porque entramos en la anaerobiosis, ¿sí? En la vía anaeróbica. Entonces, lo ideal para que ese ácido láctico se convierta en energía y utilicemos esta, ese ácido láctico tendría que convertirse en piruvato y ese piruvato debe entrar a la mitocondria, que ese es el paso normal para que se forme esta cantidad de ATP por esta vía, ¿sí? Entonces, si usted está haciendo repeticiones, se está aumentando la carga de trabajo, pero la función de estos ejercicios, que es explosivo y de corta duración, se realiza en el músculo, pues no se da de presencia de oxígeno y no la vamos a usar para quemar grasa, sino para ganar masa muscular. Si tú quieres quemar la grasa, entonces necesitas hacerlo en presencia de oxígeno. Y eso lo remetes a través de ejercicios cardiovasculares, ejercicios que conocen la parte cardiovascular. ¿Sí? Tenemos aquí que ayer yo les decía que el músculo al final, si usted agarra
tioxina y actina, ¿sí? La tioxina y la actina. Entonces, este es un músculo, el músculo está formado por diferentes fibras musculares. Ustedes también hay un músculo que tiene tres colores. Unas representan las fibras musculares oxidativas, ¿sí? Las que permiten contracciones lentas, las que se fatigan menos. Y vemos otro colorcito ahí que está representado para que lo vean didácticamente, que están las fibras glucolíticas o oxidativas, que son mixtas, son las fibras mixtas, que tienen un aporte que viene de la glucólisis y un aporte que viene de exodámico, ¿verdad? Entonces esas son las fibras tipo 2A. Pero están las fibras tipo 2B, que son las fibras musculares rápidas, de contracción rápida, que normalmente utilizan energía de la glucólisis, son glucolíticas. Entonces usted está viendo que esos tres tipos de fibras que tenemos en el músculo reciben inervación, recuerden siempre, de un nervio. ¿De dónde viene ese nervio? Del asta anterior de la médula. El corteza llega al asta y el asta sale hacia el músculo. Cada uno, este nervio que está aquí, que llega a ese músculo, tiene diferentes ramas. Cada una de esos axones inerva un tipo de fibra. ¿Están viendo? Cada uno de esos axones. Este inerva solamente la de este color. Este inerva solo las rosaditas. Este inerva solo estas dos. ¿Qué quiere decir eso? Que la unión de ese conjunto de fibras más el axón forma lo que se conoce como la unidad motora. ¿Sí? Al conjunto de fibras musculares que son inervadas por un nervio, un axón, ¿cómo se le llama? Unidad motora. Conjunto de fibras musculares inervadas por un axón que es una unidad motora. Entonces, cuando estamos haciendo actividad física y aumentamos la intensidad del ejercicio, estas unidades motoras se van a ir reclutando. Se van a ir reclutando. ¿Qué quiere decir eso? Se van a ir sumando, se van a ir activando, hasta que todas se activan. Y cuando todas se activan, el músculo se contrae como un todo. ¿Sí? Entonces, hay una técnica que puede medir el reclutamiento de las unidades motoras, que ustedes ahora van a ver cuando hacen el laboratorio, poniendo diferentes pesos, ustedes van a ver que el registro de la actividad eléctrica del músculo empieza a aumentar de tamaño. Cuando usted ve en el registro que aumenta el tamaño de la respuesta a medida que le van poniendo más pesos, eso significa que entre más peso, más intensidad, yo estoy haciendo que cada unidad motora alcance su rango. Voy de nuevo. Para que la célula se active, se tiene que generar potencial de acción. ¿Sí o no? Pero para que el potencial de acción se genere, primero tiene que alcanzar el potencial. El umbral. Para que la célula desencadene el potencial de acción, primero tiene que alcanzar el potencial umbral. Pero para llegar al potencial umbral, ¿qué se sumó primero? ¿Qué potenciales se sumaron primero? ¿Qué potenciales se sumaron? Se suman. Subumbral. Subumbral. No, cuando hablamos de subumbrales, umbrales son los estímulos. Pero esos estímulos generan potenciales. Voy de nuevo con la pregunta. Para que el músculo se contraiga, se necesita que se desencadene el potencial de acción. ¿Sí o no? Sí. Y el potencial de acción se genera cuando aplicamos un estímulo umbral o supraumbral. Umbral o supraumbral. Pero para que el potencial de acción se desencadene, ¿qué potencial se tiene que generar primero? El umbral, el EU, ¿se acuerdan? Primero se tiene que desencadenar el EU. Vamos a ver si aquí con un marcador nos acordamos de lo que vimos ahí. No sé si allá todos van a ver. ¿Cómo está la célula? ¿Cómo está la célula cuando no responde? Así, en reposo. ¿Cómo está? Negativa. Está polarizado. Si yo le aplico un estímulo mínimo, se va a producir un ligero cambio. Depende de cuál sea el estímulo y qué es lo que activó en la membrana. Si aumentó la permeabilidad del sodio o al calcio, se produce un potencial local de hipopolarización. Pero si aumentó la permeabilidad del potasio o al cloro, se produce un potencial local de hiperpolarización. ¿Y qué significa de hiper y de hipo? Que
cuando es un potencial local de hipo, la célula se hace menos negativa. Y por aquí nosotros tenemos, vamos a decir que este es mi cero, y aquí está mi EU. Ese es el punto al cual la célula tiene que llegar para que responda. Este es el voltaje necesario a partir del cual la célula va a desencadenar el potencial de acción. Entonces, si yo aplico un estímulo cada vez mayor y estos estímulos se van sumando, va a llegar un momento que ellos van a llegar al EU. ¿Verdad? La diferencia que hay entre el EU y el ES, porque este que está aquí es el ES, que es menos 70 o menos 90, es mucho menor que si yo tengo el ES de acá, que está en menos 90. Este potencial de aquí está más negativo, ¿sí o no? Más negativo. La diferencia que hay entre este y este es mayor. Esto que me está indicando la cantidad de estímulo que tengo que aplicar. ¿Cuál de los dos es más excitable? Este, ¿verdad? Porque el umbral de excitabilidad, ¿cómo es? Menor. Entonces, si el umbral de excitabilidad, que es la diferencia entre el ES y el EU, es menor, ¿cómo es la excitabilidad de la célula? Mayor, porque rápidamente se va a formar, ¿qué cosa? El potencial de acción, que se forma y luego se restablece. Entonces, para que se genere potencial de acción, esto se preguntaba, ¿a dónde tengo que llegar primero? Al EU. Siempre. Pero para que se produzca el EU, primero se tienen que ir sumando los potenciales locales. Locales. A menos que usted aplique un estímulo de 15 y la célula no va a responder porque es un estímulo suficiente para producir un potencial de acción. No es lo mismo que aplique un estímulo de 1 a uno de 15. Si aplico un estímulo de 15, rápidamente va a responder. ¿Me explico? Si nos da el tiempo, yo tengo un simulador, una neurona de calamar, donde se le aplican diferentes estímulos y vemos eso que estamos hablando. Si tenemos el tiempo antes de la parte cara, ¿sí? Yo se los enseño para que ustedes lo vean mejor. Entonces, si viene otra profe, la de laboratorio. Entonces, ¿cómo se llama esto que tenemos aquí? Un músculo que no está inervado por una motoneuronal de un axón. Pero que estamos viendo que el músculo tiene diferentes fibras musculares. Fibras oxidativas, fibras mixtas, que tienen oxidativas glucolíticas y fibras glucolíticas. Cada una de esas fibras está inervada por un axón diferente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se le llama al conjunto de fibras? Inervada por un axón, unidad motora. Entonces, para que la unidad motora, cada unidad motora es diferente, porque usted está viendo que el A3 inerva solo dos fibras musculares. Usted está viendo que la rosadita inerva 3, y así, cada una inerva una cantidad de fibras musculares diferentes. Entonces, está la unidad motora pequeña, mediana y grande. La unidad motora grande se le llama grande porque el axón es grande. Y al ser el axón grande, el potencial de acción se produce más rápido. Pero inerva más fibras musculares. ¿Qué pasa con esa unidad? Esa unidad tiene un umbral mayor. ¿Qué quiere decir que el umbral sea mayor? Entre más grande es el umbral, más estímulo tengo que aplicar. Y si más estímulo tengo que aplicar, la célula es más o menos excitable. Menos excitable. Entre mayor es el umbral, eso significa que tengo que aplicar un estímulo mayor y la célula es menos excitable. ¿Me siguen? Pero entre más pequeña es la unidad motora. La unidad motora más pequeña tiene un axón pequeño, inerva pocas fibras, pero sus fibras son oxidativas, siempre están aportando ATP, no se fatigan. Entonces, con el mínimo estímulo, ellas se activan y alcanzan el EU. Así que el umbral de excitabilidad de ellas, ¿cómo es? Pequeño. ¿Y eso qué significa? Que necesitan un estímulo mayor o menor. Menor. Y si el estímulo que necesitan es menor, ¿son más excitables o menos excitables? Más excitables. Todo lo contrario. Más excitables. Entonces, cuando ustedes van a hacer ahora el laboratorio, ustedes le van a poner unos electrodos y le van a poner unos pesos.
estar como así. Unos piquitos así, luego una cosa así y luego una cosa así. ¿Por qué se ven diferentes tamaños? Porque estamos poniendo un electrodo superficial en el músculo y él está recogiendo la actividad eléctrica de todas esas fibras musculares. ¿Por qué se ve de diferente tamaño? Porque en el tiempo, cada unidad motora tiene que ir alcanzando su EU para generar una respuesta. Entonces, ¿quiénes se van a activar primero? Las unidades motoras pequeñas. Y luego, ¿quiénes se van a activar cuando aumenta la intensidad? Las medianas. Y las pequeñas, porque las pequeñas siempre van a estar activas. Pero cuando hago un máximo estímulo, se activan todas. Se activan todas. ¿Y a eso cómo se le llama? Reclutamiento de unidades motoras. Eso es típico del músculo esquelético. El músculo esquelético sí se puede reclutar. Miren aquí tenemos las unidades motoras pequeñas y las grandes. Hay una diferencia entre ellas. ¿De dónde viene esa información de corteza? De centros superiores. Llega a la médula y de la médula sale en la neurona motora. La neurona motora es la que va a liberar el neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor estamos hablando? Si es músculo esquelético, acetilcolina. Entonces ustedes ven que esa fibra nerviosa llega a esa fibra nerviosa o ese axón llega a una fibra muscular. Pero ¿cómo son esas fibras nerviosas? Son pequeñitas. Si son pequeñas, el potencial de acción se va a conducir más lento. Pero ellas tienen un umbral de excitabilidad muy chiquito. ¿Eso qué significa? Que son muy excitables. Entre menores el umbral, mayor es la excitabilidad. Entonces, las fibras musculares que inervan esta unidad motora son escasas, son lentas, pero son oxidativas. Es decir, que estas fibras siempre van a estar activas porque hay suficiente energía. Se van a reclutar siempre primero, por ejemplo, en aquellos movimientos que hacemos finos, los ojos, las manos, esas fibras musculares que tenemos ahí, esas unidades motoras, se van a activar rápidamente. ¿Verdad? No es lo mismo que las unidades motoras que tenemos en los músculos que mantienen la postura, el cuello, la espalda, los isquiotibiales. Para poder reclutar esas unidades motoras, yo necesito aplicar un estímulo muy grande, porque su umbral de excitabilidad, como es, muy grande, son un poco excitables. Entonces, para que ellas se activen, se tiene que aplicar un estímulo mayor. Entonces, por eso dice que las unidades motoras grandes tienen un axón más grande. Ellas son inexcitables, porque para que se activen se necesita aplicarle un estímulo mayor. Inervan muchas fibras musculares, pero ¿cómo son estas fibras musculares? De contracción rápida. De contracción rápida. ¿Y de qué tipo? Glucolíticas, es decir, las fibras que aportan energía pero por corto tiempo. Y se van a reclutar muy pocas veces, no tan rápido, con poca frecuencia. Aquí tenemos los dos tipos de fibras musculares. Aquí no hay dos, pero realmente la literatura se habla de tres. Las oxidativas o tipo 1 o rojas, que son las fibras rojas. Las tipo 2, que son las de contracción rápida o glucolíticas o fibras musculares blancas. ¿Qué características tienen? Que estas se fatigan menos. ¿Cuáles se fatigan menos? Las fibras tipo 1. Por eso que son las que se activan y las que se van adaptando en ejercicios de resistencia, el ciclismo, el maratón, que son fibras que usted está usando constantemente por un tiempo más prolongado. Al tiempo de esos atletas, que van a tener más esos atletas, más fibras de contracción lenta, pero que son menos fatigables. Pero si usted levanta pesa, usted hace crossfit, usted se dedica al área de esa, que es ejercicios que se realizan en ausencia de oxígeno, que son anaeróbicos, ¿qué va a pasar? Estas fibras tienen una elevada fatigabilidad. ¿Por qué? Porque se contraen muy rápido y se fatigan rápido porque el aporte de energía dura muy poco. Eso es independiente que sea un keniano que corre a 3 minutos o 2 y pico de kilómetros, independientemente de eso. ¿Cómo dices? Que la fibra del maratonista va a ser oxidativa, va a ser 1, independientemente de la velocidad que corra la persona a la maratón.
después que sean de duración, que esta actividad se realice en una duración de más de 5 minutos, que van a empezar a reclutar esas fibras. Independientemente de la intensidad, por ejemplo, yo no podría correr a un ritmo keniano, no sé si su fibra. Pero, por ejemplo, si tienes a Usain Bolt, que hacía carreras de corta duración en segundos, ese atleta, si tú lo comparas con otro maratonista que te hace 42K, 100K, y tú le mides sus fibras musculares, Bolt va a tener más fibras musculares tipo 2. Tipo 2, ¿Sí? Su adaptación va a ser a las fibras musculares tipo 2. Pero se puede trabajar. Pero ella en algún momento puede pasar de que si tú eres de los que trabaja en ejercicios de corta duración, pero haces cardio, aplicas otros ejercicios, empiezas a reclutar las otras. El problema es cuando solo nos dedicamos a un solo tipo de deporte, donde el tipo de fibra que vamos a ir modificando con el tiempo va a ser un solo tipo. Entonces, la idea es hacer ejercicios integrales para que podamos tener tanto fibras de contracción lenta que se fatigan menos, como fibras de contracción rápida que se fatigan más rápido. ¿Me explico? Eso es lo ideal, a lo que ustedes decían. Lo ideal es hacer ejercicios. Por ejemplo, yo siempre digo a la gente que va al gimnasio, solo se dedica a mejorar la fuerza, la masa. Pero ¿qué pasa con la flexibilidad? ¿Qué pasa con la parte cardiorrespiratoria? La van dejando a un lado. Entonces no tienen condición. Yo pongo una persona que hace pesa a correr, que da sin aire a los 20 minutos, 15 minutos. ¿Sí? Entonces lo ideal es hacer ejercicios de todo tipo para que tú puedas desarrollar las fibras musculares de todo el cuerpo. Y debas trabajar no solo miembros superiores, sino miembros superiores e inferiores. ¿Sí? Eso es lo ideal. Barquillo. Sí, eso del barquillo. Usted ve a la gente con el cuerpo aquí todo ancho y para abajo como un barquillo, como un embudo. ¿Por qué? Porque se trabaja solo un tipo de fibras. Se desarrolla una hipertrofia en un solo tipo de fibras y las otras no. Hay hombres que trabajan la parte inferior del cuerpo y aún así no ven el mismo resultado abajo que arriba. ¿Cómo dice? No, pero yo he visto también que se hacen en gran cantidad de Hay que ver también las cargas, las repeticiones que hacen, su sobrevida, la cantidad de peso. entonces las mujeres al Las mujeres desarrollan. Sobre la genética, porque hay personas que Si eso influye la genética. todo, Bueno, aunado a todos los suplementos que hacen crecer la masa muscular, ¿verdad? Y que aumentan también eso, que hay gente que no toma nada y hay gente que se toma algo. Entonces, eso también va a influir en el tamaño de la energía. o sea, profe, que por lo menos en la parte de las personas que son de África, o sea, ahí influye más la genética, lo que es la maratón, porque siempre son ellos los que están. Dentro de su genética un mayor número de fibras tipo 1, definitivamente que sí. Fibras que estas, fibras que tienen baja fatigabilidad, una velocidad de contracción lenta, pero son más eficientes porque tienen mayor cantidad de mitocondrias. Y al tener mayor cantidad de mitocondrias, hay mayor aporte de ATP, o sea, son fibras que no se van a agotar. Y otra cosa importante es que tienen un contenido de mioglobina, que es la proteína del músculo alta. La mioglobina viene siendo la hemoglobina del músculo. Ustedes miren que la mioglobina en estas fibras es alta, en estas fibras es baja. Si nos vamos al contenido de mitocondria, estas tienen bajo contenido de mitocondria, pero tienen una elevada producción de lactato. ¿Están viendo? Una elevada producción de lactato. Son fibras que se van a agotar más rápido. una pregunta, ¿eso no va también en el tipo de Esa es la forma del cuerpo que tiene, ¿verdad? Que va también a decir la parte genética también de la persona. Porque, por ejemplo, hay personas que de por sí hacen ejercicio y son delgadas. Hay otras que hacen ejercicio y tienden a ser gruesas, ¿verdad? Claro que influye un poco otros factores. Ok, entonces el músculo esquelético que me llevo para terminar ya con este capítulo de aquí, esta parte de la clase. El músculo, ¿cuántos músculos hay? ¿Ustedes saben qué músculos? ¿Cuáles son? Esquelético, Liso, cardíaco y esquelético. En este curso solo vamos a aprender de dos: el cardíaco y el esquelético. El liso no lo vamos a ver. El cardíaco y el esquelético tienen diferencias unos de los
músculo cardíaco, no. Se aplica un estímulo y todas las fibras musculares se contraen como un todo y se relajan como un todo. Porque ellas tienen células marcapasos. ¿Cuál es la célula marcapasos del corazón? El nodo seno auricular. Él es el que controla el nodo seno auricular. Es el que controla el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Entonces ahí se activa el nodo y él manda ese potencial de acción a todas las células a la vez. Acá no. Aquí la transmisión es química. Primero se tiene que unir el neurotransmisor al receptor, se tiene que activar una serie de eventos dentro para que luego se contraiga una fibra y luego la otra para que vayan así. Entonces, en el músculo esquelético hay reclutamiento de unidades motoras que no lo hay en el cardíaco. ¿Qué otras cosas pasan en el músculo esquelético? Vamos aquí para que vean, por ejemplo, el trabajo de reclutamiento. Cuando yo aplico un estímulo al músculo esquelético, el músculo se contrae. Si el estímulo es umbral o supraumbral. Si el estímulo es umbral o supraumbral, rápidamente, ¿qué va a pasar? Se va a desarrollar un potencial de acción. Este potencial va a llegar a la terminal de la zona y libera la acetilcolina. La acetilcolina hace unos receptores en el músculo y se da lo que vende la otra. Lo resumí en sencillo, pero ahí vieron que pasa muchas otras cosas fisiológicamente. Entonces se produce una tensión. Una mayor tensión a medida voy aumentando la intensidad. Entonces se contrae el músculo, esta es una sacudida así. Pero ¿qué pasa si voy aumentando la intensidad de a poquito? Estoy viendo que va aumentando la actividad mecánica, la actividad eléctrica. Entonces a ese aumento en la intensidad que va reclutando las diferentes fibras musculares es lo que se le llama reclutamiento. Sí, porque las fibras musculares que vieron delante en el músculo que tenía colores están inervadas por fibras diferentes. Entonces, cada una se va a ir activando en la medida que alcanza su potencial umbral. En la medida que va alcanzando su potencial umbral, ellas se van activando y van contrayendo las fibras. Entonces, eso se va a registrar con el aparato que vamos a usar ahora. Eso el reclutamiento, eso sería la acumulación de potencial de acción. Reclutamiento sería esto. Tú tienes, me lo voy a dibujar aquí, tú tienes, ¿cuántas unidades motoras? 3 tipos. Entonces, este es tu ES. Vamos a decir que tu ES es menos 70. Yo tengo aquí LU. LU en, vamos a decir, en 60. Tengo que llegar a LU para que la célula responda. Vamos a decir que en el caso de las fibras tipo 1, las unidades motoras tipo 1, ellas con poco estímulo llegan a LU y se desencadena el potencial de acción. Ellas tienen un umbral de excitabilidad pequeño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las otras? Las otras tienen un EU, vamos a decir por acá. O sea que ellas, no sé si de allá se ve, Roy, si de allá se ve. O sea, tú vas a tener una que en vez de 70, vas a tener 75, está por acá. O sea que el umbral de excitabilidad es esto. Y vas a tener otra que el EOS está por acá. Así que el umbral de excitabilidad es mayor. ¿Estás viendo el tamaño de las flechitas? Sí. Esta es la unidad motora pequeña, esta es la unidad motora mediana y esta es la unidad motora grande. Cada una se va activando en la medida que alcanza el EU. Solo que la diferencia entre el ES y el EU de cada una es diferente. ¿Cuál se activa primero? Las pequeñas. Cuando aplico un estímulo mayor, sumo estas y sumo las que siguen. Y cuando el estímulo es mucho mayor, las sumo a todas. Entonces, ¿qué se genera? Una sola retracción. ¿Sí? Eso es lo que se le llama reclutamiento. Eso es en un músculo. O sea, por ejemplo, Es un músculo completo. digo que utilidades grandes. Entonces, músculo grande. Utilidades activas tiene que pasar pequeño, mediano, grande. Si yo pongo el electrodo, con la prueba que vamos a hacer ahora, que se llama electromiografía, ¿qué es la electromiografía? Es una técnica que mide la actividad eléctrica del músculo. Mide la actividad eléctrica del músculo. Si yo pongo el electrodo en el músculo, ese músculo está completo, tiene diferentes tipos de fibras. El músculo yo le empiezo a aumentar la intensidad y que empiezo a ver el registro que va aumentando el tamaño de la respuesta. ¿Y eso qué me está indicando? Que porque esa respuesta va aumentando de tamaño, porque se están reclutando las diferentes unidades motoras que tiene ese músculo, hasta que llega un momento en que ya no aumenta más.
repetido a ese músculo, va a llegar un momento en que el músculo, a estímulos pequeños, él se contrae y se relaja, pero va a llegar un momento en que usted está aplicando tanto estímulo que no va a dar tiempo a que ese calcio se una a la troponina C y mueva todo la troponina, la tropomiosina para que la actine la miosina C. Entonces empieza a haber una contracción sostenida, es decir, no le doy tiempo al músculo a que se relaje. O sea que el tétano muscular es la contracción sostenida del músculo. ¿Qué es el tétano? La contracción sostenida del músculo. Es decir, yo estimulo a frecuencias bajas y el músculo se contrae solito. Pero si aumenta la frecuencia de estimulación que estoy haciendo, contraigo y no le doy tiempo a que se relaje. Entonces queda contraído. Y eso va a darse siempre y cuando las cantidades de calcio estén aumentadas, ¿verdad? Hay tétanos que son completos, como este, y hay tétanos que son incompletos. Cuando digo incompletos es que tienen periodos de relajación. No es lo mismo que la tetania. Si escuchan estos dos términos, no es lo mismo. El tétano y el músculo esquelético se producen por un aumento de la frecuencia de estimulación al músculo, que hace que el músculo se mantenga en una contracción sostenida. Y eso se va a dar siempre y cuando las cantidades de calcio están muy aumentadas. ¿Sí? Una contracción isométrica, vamos a decir. Sí, queda el músculo así tenso, ¿no? Pero la tetania no es lo mismo que tétano, porque la tetania se produce cuando el calcio en sangre baja. Cuando el calcio en sangre baja. Entonces, el músculo no presiona el tetano. Eso tampoco lo tiene el músculo cardíaco. Y otra cosa que le pasa al músculo esquelético es que se fatiga. Se fatiga. ¿Y qué es la fatiga? Esa incapacidad de que el músculo, a pesar de estar contraído, mantenga una tensión dada. ¿Sí? Incapacidad que tiene el músculo de mantener esa tensión a pesar de que el músculo está contraído. La fatiga muscular se va a producir si aumenta la frecuencia y aumenta la intensidad de estimulación. Si aumenta la intensidad y aumenta la frecuencia, ¿qué va a ocasionar? Fatiga. Pero si tú aumenta la intensidad, ¿qué va a haber en el músculo esquelético? Reclutamiento. Pero si solo aumenta la frecuencia, ¿qué va a haber en el músculo? Tétano. ¿Están explicando? O sea, dependiendo del parámetro que usted le aplique al músculo, se van a ver tres características. Si aumento la intensidad, reclutamiento. Si aumento la frecuencia, tétano. Pero si aumento la intensidad y la frecuencia, fatiga. ¿Qué factores me pueden producir fatiga? La fatiga es la incapacidad que tiene el músculo de mantener una tensión dada. Se produce cuando al músculo se le aplican estímulos de alta frecuencia y alta intensidad. ¿Sí? La fatiga puede ser de dos tipos, central o periférica. La más común es la periférica, que se produce por diferentes consecuencias. ¿Qué cosa puede producir fatiga en el músculo? Que disminuyan los sustratos energéticos, la fuente de energía. Los nutrientes al músculo. Que haya una disfunción de la acople excitación-contracción, que eso lo altera el pH arterial. Por ejemplo, exceso de ácido láctico me disminuye el pH y el pH ácido me disminuye la excitación del músculo y este no se contrae. El exceso de lactato es otro factor. Esto que te acabo de decir, alteraciones hidroelectrolíticas, usted no toma mucha agua, no es suficiente sodio, potasio, cloro, bajan los electrolitos, se altera la estabilidad. Es la temperatura es otro factor. Una lesión muscular puede producir fatiga, porque el músculo ya está lesionado. A nivel muscular, si aumentan cualquiera de estos compuestos en el músculo, y las hormonas, aunque usted no crea, usted puede caer en fatiga si tiene un déficit de hormona, y a veces la gente no sabe si tiene un déficit de hormona. Y los hombres también, porque la tiroides la tienen hombres y mujeres, y a veces los hombres andan por ahí con la T3 y T4 baja, no lo saben, y
y no saben por qué se fatigan, por qué no pueden hacer nada, y muchas veces está asociado a la disminución o alteración de las hormonas tiroideas. También tiene que ver con la adrenalina. ¿Sí? Ahora, pero usted dijo que puede haber fatiga central. Esa es más rara que pase. Esa es más rara que pase, pero esa se produce cuando hay una acumulación de amonio. Cuando el riñón, acuérdense que las proteínas se catabolizan en aminoácidos y en compuestos tóxicos como el amonio. Ningún órgano del cuerpo puede metabolizar el amonio a excepción del riñón. Y si el riñón no lo puede metabolizar, se empieza a acumular. Y ese amonio en exceso puede llevar a una fatiga central. ¿Qué otra cosa puede producir fatiga central? Que aumente este neurotransmisor que se llama serotonina. Eso puede producir fatiga central y que disminuya la descarga de las unidades motoras y de las vías descendentes. Por eso le dije que esa es más rara. La más común es esta. Bueno, ahí terminamos ese capítulo. Ajá. Ok, voy a repetir. El músculo esquelético tiene 3 propiedades. Miren, la profesora está repitiendo mucho esa pregunta. Ojo, esa pregunta me la va a poner fácil. Ya le estoy dando pistas. 3 propiedades tiene el músculo esquelético. ¿Cuáles son? Reclutamiento de unidades motoras. ¿Cuál es la otra? Fatiga muscular. ¿Y cuál es la otra? Tétano muscular. Son 3 propiedades. Fatiga muscular, tétano muscular y reclutamiento de unidades motoras. Diferencia más leve. ¿Cómo es que será una y la otra? ¿Cuándo se produce el reclutamiento? Eso es lo que tienen que saber. Cuando aumenta la intensidad de estimulación al músculo, se produce el reclutamiento. ¿Cuándo es que se produce el tétano? Cuando aumenta la frecuencia de estimulación. ¿Y cuándo se produce fatiga? Cuando aumenta tanto la frecuencia como la intensidad de estimulación. ¿Sí? ¿Eso está claro, no? Ay, Zuleni. Nosotros pues. Repítame algo, no, yo te dije no lo podía rápido. Si aumenta la intensidad de reclutamiento. Se aumenta la frecuencia de estimulación, tétano muscular. Y si aumenta la intensidad de la frecuencia, fatiga muscular. Hay 3 fuentes de energía. ¿Cuáles son las 3 fuentes de energía? Sí, a ver, presten atención. ¿Cuáles son? Fosfocreatina, glucógeno y la que obtenemos de los sustratos, que son carbohidratos, grasas y proteínas. Ok, esta parte de aquí es solamente sustratos, Fuentes energéticas, vías energéticas. Aumenta la frecuencia de estimulación tétano muscular. Si aumenta la intensidad de estimulación, reclutamiento de unidades motoras. Y si aumenta la intensidad de la frecuencia, fatiga. Ahora, ¿saben lo que significa cada cosa? No. ¿Qué es reclutamiento? Profesor PPT. Se acumula esa grupa. ¿Cómo le podríamos decir a esto? ¿Cómo le podríamos decir a esto? Esto más y esto y esto. ¿Qué está pasando? Como una sumatoria. De la unidad de motor. Esta es la forma más sencilla de definir el reclutamiento, la suma de unidades motoras. Pero esa es la forma más sencilla si usted se le olvida la otra. Voy con la que es la original. ¿Cuál es la forma más sencilla? La suma de unidades motoras. Pero ¿qué es el reclutamiento de unidades motoras? Es la activación secuencial porque van aumentando, van activándose en la medida que alcanzan el EBU. Es la activación secuencial de las unidades motoras a medida de estimulación. Bueno, ¿qué es reclutamiento? Es la activación secuencial de las unidades motoras a medida aumento ¿qué cosa? La intensidad de estimulación.
con aumento de intensidad. Voy con la fatiga. ¿Qué es la unidad motora? Es el conjunto de fibras musculares inervadas por un axón. El conjunto de fibras musculares inervadas por un axón. ¿Cuál es la otra que me falta definirle? Fatiga. Incapacidad del músculo de mantener una tensión dada. Incapacidad del músculo de mantener una tensión dada. ¿Y qué lo puede producir? Ustedes vieron la lista de cosas que pueden producir fatiga periférica. La disminución del flujo de sangre, la disminución de fuentes energéticas. ¿Qué otra cosa dijimos? La disminución del pH, el aumento del lactato. ¿Qué más dijimos? La temperatura. La temperatura elevada, la lesión hormonas. muscular, todo eso que está en la Voy con el tétano. ¿Qué es el tétano? Es la contracción sostenida del músculo. ¿Y cuándo se produce? Cuando aumento la frecuencia de estimulación. ¿Estamos claros? Vamos para los sustratos. Ya me dijo Lice que hay 3 sustratos. El músculo esquelético satisface sus demandas energéticas durante el ejercicio utilizando principalmente estas dos cosas. ¿De dónde obtiene constantemente el músculo sus fuentes energéticas? De las reservas del cuerpo. ¿Cuáles son las principales reservas del cuerpo? Las grasas. Y de la ingesta de energía intensa. Si yo como mal, el músculo no va a tener los nutrientes necesarios para poder obtener esas fuentes energéticas. Y va a tener el carácter fatiga. Entonces, los sustratos energéticos los obtiene de dónde principalmente está la construcción. ¿De dónde obtiene la energía principalmente? El músculo de 2 sustratos. Miren que ya no dije proteína. El músculo no debe utilizar las proteínas como fuente de energía. Cuando un músculo está utilizando las proteínas como fuente de energía, está mal la persona. Eso se llama taquesis, que es cuando la persona ya usa sus reservas del tejido y se seca, como se pone como, ¿verdad? Taquesis, muy flaco. Más la nutrición. O sea, usted se tiene que llevar de dónde obtiene la energía, qué sustrato obtiene el músculo la energía de 2. Grasas, carbohidratos. Grasas, carbohidratos. ¿Y cuál es el primero que usa? Carbohidratos. Para que use la grasa, ¿cómo tiene que ser la intensidad del ejercicio? Prolongado. 30 minutos en adelante. Maratonistas. Exacto. Pero si son ejercicios de corta duración y explosivos, usa carbohidratos. Miren que estoy haciendo énfasis, chicos. Yo estoy haciendo énfasis en cosas. Presten atención de que estoy haciendo énfasis porque entonces es lo que voy a preguntar. ¿Qué está haciendo? Qué miedo. Le estoy dando pistas. La persona está repitiendo tanto esto es porque será. Coja el tiki. Entonces, miren lo que dice aquí. Las proteínas actúan en ocasiones. Si ya yo no tengo carbohidratos, si ya las grasas las usé, entonces mi cuerpo va a empezar a usar lo que tiene ahí. Las proteínas solo se actúan en ocasiones porque ellas se usan principalmente en el cuerpo para sintetizar tejido, para formar las estructuras del cuerpo, para sintetizar hormonas y para sintetizar enzimas. Su función es otra. Su función no es proveer energía, su función es sintetizar, en este caso, tejido. ¿Y de dónde vamos a obtener estos sustratos? ¿De dónde vamos a obtener estos sustratos? Comiendo de forma equilibrada, no comiendo comida chatarra ni vacía, comiendo los macronutrientes principales y micronutrientes. Miren que comer significa tener un poquito de carbohidratos, proteínas, grasa, hay que comer algo de fibra, vitaminas, minerales. La gente, ¿de dónde yo? ¿Por qué los
ejemplo, de las verduras, del tomate, de las frutas, ellas son importantes porque regulan los procesos químicos del cuerpo y ayudan a convertir la grasa en energía, El principal sustrato, los carbohidratos, esta es la principal fuente de energía para el crecimiento, para el mantenimiento y para la actividad física. Pero ojo, el plato no debe tener más carbohidratos que otra cosa. Una porción y no debe ser la que esté en mayor cantidad. ¿Qué es lo que hacemos mal? La tanda de arroz que le echamos al plato. Y la ensalada, le echan la fruta. Ay, no, yo prefiero dulce de cajeta ese que venden por ahí, pero comer la fruta, no. Entonces, cuando debemos hacer lo contrario, cuidado, que tampoco no puedo comer muchas frutas al arroz, porque la fruta también puede fructosa. O sea, usted tiene que tener cuidado también con la fruta, porque tampoco te voy a comer fruta, mejor no es como una. No, hay que comer equilibrado, hay que comer equilibrado. Las proteínas, ¿por qué hay que comer proteínas? Y principalmente la proteína o la carne blanca. Pescado, mucho omega 3, esa grasa trans, está buena. Pollo, ¿sí? Preferiblemente no el pollo ese que vende por ahí que ya está todo lleno de hormonas, pero sí la carne blanca es mucho más beneficiosa para el cuerpo que la carne roja. Son la materia prima de las células. La proteína es lo que va a formar masa muscular. El huevo. Yo puedo obtener la proteína no solo de la carne, del queso, del huevo, de las semillas. ¿Sí? Las grasas proporcionan energía y van a formar bajo la piel una capa de tejido que conserva el calor. Y yo puedo obtener la grasa de diferentes tipos de alimentos. No solamente la cosa frita por ahí que comemos, que nos cae mal. Y la fibra es importante para la digestión, para el sistema digestivo, para la digestión y absorción, combate el estreñimiento y evita enfermedades intestinales. Entonces los sustratos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los sustratos? Grasas y carbohidratos, principalmente. Si yo le pongo proteína, ustedes la van a poner como opción principal. No, es una opción La para tercera opción. Es la tercera opción, o sea, es lo primero. Entonces, miren ahí, los sustratos ceden la energía, los sustratos ¿quiénes? Sí. Los carbohidratos y las grasas ceden la energía que está contenida en sus enlaces químicos para formar ATP. Ellas ceden su energía para la fosforilación del ATP. Aquí vienen los alimentos comida. Eso va a convertir el ADP, estos alimentos se convierten en ATP y luego eso se degrada en ADP más fosfato inorgánico y nuevamente eso se forma ATP. O sea que la célula muscular solo es capaz de obtener la energía química del ATP para transformarla en trabajo mecánico. No de otra forma. ¿De dónde obtiene el músculo la energía para poder contraerse? Del ADP. Entonces, se tienen que convertir esos alimentos en ATP. ¿Qué son los sistemas energéticos? Los sistemas energéticos son procesos exergónicos. ¿Qué es eso, profe? Son procesos que liberan energía. Esos son los procesos exergónicos. ¿Sí? Procesos que liberan energía para poder conseguir sintetizar ADP más fosfato inorgánico, que son compuestos de menor cantidad, pero son más fáciles de usar. ¿Cuáles son las vías? ¿Quieren o no es lo mismo? No es lo mismo que yo le pregunte sustrato, a que yo le pregunte fuentes energéticas, a que yo le pregunte las vías. Son tres cosas diferentes. Los sustratos, ¿qué son? Carbohidratos y grasas. Las fuentes energéticas, ¿cuáles son? La lipocreatina, el glucógeno y los sustratos, lo que tenemos en los sustratos. Pero las vías que se activan para obtener eso son estas tres. La vía anaeróbica aláctica, es decir, es una vía donde no hay producción de lactato. La vía anaeróbica aláctica. La vía anaeróbica láctica
creatina, se forma creatina y la creatina se convierte en ATP. La vía anaeróbica láctica es esta. La glucosa se convierte en lactato y este pasa a la sangre. Y la vía aeróbica es la que ocurre en la mitocondria. Es la que ocurre en la mitocondria. Estas dos ocurren en el citoplasma de la célula. ¿Sí? ¿Eso está claro o no? ¿Cuántas vías de resíntesis de ATP usa el músculo? 3. La vía anaeróbica significa que es una vía que tiene ausencia de oxígeno, pero que no produce lactato. Esa es la vía de la fosfocreatina. Esa es la fuente de la fosfocreatina. La vía anaeróbica láctica, que es la que tiene ausencia de oxígeno, cosa, lactato, que es la vía del glucógeno, como los glucólisis. Y la vía aeróbica es la vía que se lleva a cabo en las mitocondrias y que va a generar, a partir de los principales sustratos que comemos y en presencia de oxígeno, agua, CO2 y ATP. Pues esa vía, aún por ejemplo, esa grasa. Esa es la última vía, esa es la vía de la fosforilación oxidativa, así se conoce en los libros, fosforilación oxidativa. Pero es la que obtienes de los sustratos. ¿Qué sustrato? Los minerales de la vitamina, los carbohidratos. ¿Qué es esto que vemos aquí? Esto que vemos aquí es cómo se van activando esas vías dependiendo del tiempo en que hago el ejercicio. Dependiendo del tiempo que hago el ejercicio, usted está viendo que estas vías se van a ir activando y el suministro de ATP por cada una de estas vías va cambiando. Vamos con la primera. Esta es la vía, esta vía que está aquí, azulita, es la de los fosfágenos. ¿Cuál es la de los fosfágenos? La vía anaeróbica láctica, la de la fosfocreatina. ¿Qué pasa con esta vía? Que el aporte de ATP, ¿cómo es poco, va disminuyendo, va disminuyendo. A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, miren la gráfica, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, ¿qué pasa con el aporte de ATP? Va disminuyendo, porque es una vía que aporta energía en corto tiempo y alta intensidad. Eso es lo que me tengo que llevar. Esa vía aporta energía en poco tiempo, menos de segundos, menos de segundos. ¿Qué pasa con la vía punteada, esta que está aquí? La anaeróbica láctica o la vía de la glucólisis o el glucógeno. Y a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Miren, va a ir aumentando pero hasta un tiempo. Una vez que se agota, se pierde el aporte de energía. O sea, es una vía que se activa en actividad de corta duración, un poquito mayor que la anterior, pero que también se agota. ¿Sí? ¿Cuándo se va a agotar? Cuando la glucosa se agota. Cuando el aporte de glucógeno también se agota. Y la última vía es la roja. ¿Cuál es la vía que más ATP aporta? La vía aeróbica. El sistema aeróbico. Bien, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, ¿qué le va pasando a esta vía? Va aumentando porque va aportando más ATP en el tiempo. Y algo que llama la atención es que las tres vías se activan casi a la vez. ¿No la están viendo? Miren, al inicio del cero. Ya se activa esta, luego se activa esta y luego esta. En el tiempo, ¿cuál es la última en activarse? Anaeróbica. ¿Cuál es la segunda en activarse? Anaeróbica láctica. ¿Y cuál es la primera en activarse? La de fosfágeno. Estamos claritos, estamos claritos. Aquí es lo mismo, miren que la gráfica de antes era de acuerdo a la intensidad del ejercicio, de acuerdo a la duración. Pero ahora aquí es de acuerdo a la intensidad del ejercicio. Hay ejercicios de baja intensidad, hay ejercicios de ligera moderada intensidad, hay ejercicios moderados y hay ejercicios vigorosos. Entonces, dependiendo de la intensidad que yo haga el ejercicio, así como va a ser el aporte de energía, dependiendo del deporte. Entonces, usted está viendo aquí que a baja intensidad, ¿quién es el que aporta energía a
¿Cuál? ¿La verde, la amarillita o la roja? Cuando estamos trabajando a baja intensidad. Aumenta la amarilla. Miren, a alta intensidad esta vía corta poco. Miren, a alta intensidad esta vía corta poco. Ella es mejor, ella corta más cuando estamos entre baja intensidad. Pero cuando estamos a una intensidad moderada o una intensidad, entonces empieza a activarse, ¿sí? La rojita. ¿Y cuál es la que se mantiene durante el tiempo? Pero ella trabaja mejor a qué intensidad? Moderada. Entonces vamos de nuevo. A intensidades altas, ¿quién aporta energía? La creatina. A intensidades altas, la creatina. A intensidades altas moderadas, la glucólisis. Alta moderada, la glucólisis. Y a intensidades moderadas bajas, la fosforilación oxidativa. ¿Eso está quedando claro? Bueno, de acuerdo al tiempo. De acuerdo al tiempo que dura el ejercicio. ¿Quién aporta más energía? Muy bien. ¿Quién aporta menos? La creatina. Luego la glucólisis, la metaglucólisis. De acuerdo a la intensidad. A moderada intensidad. A moderada intensidad. La fosforilación. La fosforilación empieza a aportar energía. De moderada a baja. Pero a alta intensidad. A alta intensidad. Creatina. La fosfocreatina. Pero a intensidad alta moderada. Ya lo vieron, es diferente. Es diferente. Y aquí me lo pongo. Ahí está. Ahí está su pregunta. Dependiendo del deporte que tú realices, eso va a variar. Ya lo vimos por minuto, ya lo vimos por intensidad. Esta gráfica me gusta más porque combina las dos cosas. Dependiendo de la intensidad y dependiendo de la duración del ejercicio, entonces las vías se van activando de forma diferente. Pero al final de cuentas, yo no sé si ustedes están viendo, todas están activas, solo que unas primero que otras. Al final todas están aportando, solo que unas más que otras, porque depende del tiempo en que se está haciendo la actividad física. Por ejemplo, el sustrato energético que se utiliza en halterofilia, levantamientos de peso, que son ejercicios explosivos de corta duración y de alta intensidad, utiliza ¿qué vía energética? La vía de los fosfáticos, la vía de la fosfocreatina. Normalmente predomina en ejercicios de alta intensidad y corta duración, porque entrega la energía inmediata. ¿Sí? Eso no dura mucho. ¿Cuánto tiempo dura levantar? Segundo, pero digamos una carrera de 100 metros. Ahí estaríamos activando al inicio la fosfocreatina y luego la glucólisis. Pero empieza a activarse la oxidativa, fue lo que más leo. Pero si tú me preguntas cuál, la glucólisis es la que va a mantenerla por tiempo más. Un atleta de 100 metros, así, comparado a la orientación. Son más delgaditas. Ajá. Ese es el tipo de fibra, ese es el tipo de genética. Entrenar fuerza. ¿Cuáles? Los de velocidad. Por eso que en ese tipo de atletas se está utilizando un poco de la fosfocreatina y un poco de la glucólisis, de la vía glucólica. ¿Sí? Pero si ya yo estoy hablando de ejercicios de alta resistencia, de ejercicios prolongados, pero que no se tienen que hacer a intensidades altas, porque si no, no voy a terminar lo que estoy haciendo. Ciclismo, natación. Hay natación dependiendo de la distancia, porque hay vueltas varias veces. No es lo mismo que 2 vueltas a 50 metros, no es lo mismo que hacer 100 metros varias veces. Entonces, por ejemplo, aquí los ciclistas que hacen varios kilómetros, en ese caso, para mantener ese aporte de energía a los músculos, el sustrato energético de dónde viene, empiezan a usar las grasas. Empiezan a usar las grasas y la dióxido. Digamos que una carrera, una competencia dura 5 horas.
¿De dónde sacan el carrera? No, si empiezas una carrera de 5 kilómetros, de 5K, Digamos 5 una horas, semana. bueno. Al inicio, en los primeros segundos, la energía, ¿quién se la va a dar? Los dos vamos. Al inicio. Termina Sí, pero inmediatamente se consume esa, ¿quién ya se está Arranca activando? la otra. La glucolítica. Dando tiempo a que esta, que demora más, porque es la que te está dando las mitocondrias, se active para que te mantenga esa actividad. Mientras ella se desarrolla, está ocupando la mano. O sea, el primer aporte lo va a dar los carbohidratos y luego las grasas. Una competencia de 4 o 5 horas. Calculado. Lo que pasa cuando haces carreras tan largas es que empiezas a trabajar a un umbral aeróbico y va a llegar un momento dentro de esa carrera, que es lo que pasa en esos atletas, que a la final de la carrera ya empiezan a sentir fatiga. ¿Por qué? Porque pasamos de una zona aeróbica a la zona anaeróbica. Volvemos a usar la energía de la glucólisis. Entonces empieza a aumentar la carga. Y el lactato en sangre es el que empieza a producir la fatiga, la falta de nutrientes, ya después de 5 horas, el flujo de sangre. ¿Sí? O sea que a la final de carreras tan largas predomina la vía glucolítica, ya al final, para poder terminar la carrera. Por lo menos esos atletas, de verdad, el entrenamiento de nivel. Ellos tienen que entrenar sus zonas de intensidad. Y eso es lo que hacen. Primero entrenamiento de zona, porque trabajar zonas es difícil. Mantenerte en una sola zona, que es la zona 2 o 3, la que te mantiene más o menos ahí sin que te agotes, sin que te canses, sin que te fatigues, tienes que encontrarla. Y para eso tienes que controlar la frecuencia cardíaca, cuánto cambió, para que poderte mantener en esa frecuencia sin subirla, porque donde subas la frecuencia cardíaca, ya empiezas a entrar en anaerobiosis y empiezas a sentir todos los síntomas que genera la carga. Pero digamos, para una carrera de 42 kilómetros, tienes que entrenar un año. Sí, y esas personas entrenan, yo lo que veo a veces con ellos es que primero empiezan 5 kilómetros, 5 kilómetros, luego siguen con 10, luego con 15 de a poquito. Y luego hacen esos recorridos que son explosivos, rapidito y luego bajan, rapidito y luego bajan, y luego vuelven y entrenan los 15, hasta que a poquito el cuerpo se va acostumbrando un poco más. Pero eso no se puede entrenar de un día para otro. Porque una persona, digamos, que cualquier música que corra 42 kilómetros, no va a llegar. Caminando. No, porque tendría que entrenar como un año, por lo menos para que su cuerpo se vaya. La alimentación, o sea, todo. Y eso incluye cambiar su estilo de vida. ¿Y qué incluye su estilo de vida? Dejar de tomar, dejar de comer comida. Dormir lo suficiente. Empezar a comer comidas que me aporten masa, porque yo necesito mucha masa para poder usar eso luego de la carrera. O sea, es un cambio en el estilo de vida. El sueño, no me puedo botar tarde. O sea, tengo que tener un sueño de 8 horas o más para poder mantener. Pero muchos atletas de 8 horas usan el dedo de para la vida. Claro, porque el cuerpo tiene sus limitaciones. Entonces usan Ayuditas. que no debería ser, porque cuando vamos a la parte olímpica, esto todo te descalifica. ¿Sí? Digo, tiene una serie de libros, lo que pueden tomar. Bueno, vamos a comer. Yo creo que hay una parte que me hubiera gustado enseñársela muy buena. Parece que yo les dije ayer que hay otro estudio que se está dando hoy día, que es el músculo, en la medida que se empieza a contraer, libera bioquinas, libera hormonas. Y esas hormonas hoy día se están estudiando mucho porque esas hormonas tienen efectos, cuando hablamos de efectos paracrinos, es que actúan en otras células. Por ejemplo, esa hormona o esa bioquina que se liberó del músculo actúa en el cerebro y produce un beneficio del cerebro, o actúa en el páncreas, o actúa en el hígado. Entonces, voy a enseñárselas como para que las conozcan, porque se considera hoy día que el músculo no es solo un órgano excitable, un órgano que se contrae, sino que es un órgano endocrino, un órgano que también libera sustancias. Bueno, es que también hay que ver que hay una adaptación cuando un atleta es de alto rendimiento o hace ejercicio así constantemente por vamos a decir 7 días a la semana, 5 días a la semana, ese entrenamiento continuo empieza a producir cambios estructurales
a nivel del cuerpo. ¿Qué le pasa al corazón? Una adaptación que produce el entrenamiento a largo plazo es que el corazón se agranda. Se produce una hipertrofia del corazón. ¿Para qué? ¿Para qué esa hipertrofia? Para bombear más sangre. Y si ya el paciente tiene un problema, que muchas veces se evidencia esto en el ejercicio, porque a veces la persona no sabe que tiene un bloqueo de la aurícula o tiene una arteria obstruida, o verdad, entonces muchas veces el ejercicio saca esas cosas. Te puede entrenar mucho, ser mejor atleta, pero de la nada te aumenta. Y a la mitad, Exacto. Una consulta. ¿Qué tan rápido recupera el cuerpo de un atleta a nivel profesional? Por ejemplo, los Tigres del Club de Francia. Ellos tiran hoy 270 kilómetros y mañana vuelven y se tiran 300 más. Y al tercer día tiran 300 más. ¿Cuánto le toma el cuerpo recuperar eso? Imagínate, meses. Entonces, ¿qué pasa? Ellos terminaron 270 kilómetros y los montan ahora en bicicleta estática 1 hora más. No te la haces. Así que estaba viendo que Pogacar está regalando las etapas, paró la entrevista, no voy a tomarse fotos para nada, para poder recuperarse más rápido. Lo que pasa es que eso El periodo de entrenamiento de ellos es bien fuerte y luego el periodo de recuperación también tiene que ser, porque ese músculo tiene de alguna u otra forma recuperarse. Tú cuando haces actividades de ese tipo, pierdes fibra muscular, pierdes electrolitos, entonces el músculo si no se recupera se lesiona. Vamos a ver qué pierde. Profa, quería recordar algo que está preguntando René, que los ciclistas del Tour de Francia tienen masajistas, fisioterapeutas, médicos deportivos. nutricionistas, entonces no es que van así a lo loco y hacen que si no tienen cómo recuperarse. No, ellos normalmente no. Además de que en la temporada entrenan, están adaptados para eso, ¿no? Que sí tienen los mecanismos para recuperarlo y que no son 300 kilómetros, pero que sí son 120, 130, una etapa larga puede ser 290 kilómetros, pero que sí tienen mecanismos para recuperarlo y que obviamente hay mucha ciencia detrás de digamos que sobre la preparación que se adapta todo tipo que normales que y eso requiere entrenamiento, eso no se logra de la Sí, eso no se recupera. Esa carrera, dije, 2 días para recuperarme, eso toma, el más de 1 mes, depende de qué tan largo fue porque la mayoría de los atletas no pueden hacer esa seguida. Yo creo que Castellano se hace por las 2 por las 3 ganadas. Pero el entrenamiento de él ya es de años, es una persona que ya tiene adaptaciones crónicas. ¿Sí? Eso va a depender de la persona. Chicos, voy a terminar aquí para que puedan tener un respeto, ¿verdad? Y poder ver si puedo darles de la hormona bien. Voy a hablarles, como les dije, notando cosas para que ustedes, ahorita aquí ya lo importante es que sepan cuál es una fuente energética, que cada una se va a activar dependiendo de la intensidad, de la duración, ¿verdad? Y del tipo de deporte. Entonces, yo no voy a dar todas las, miren las diapositivas que estoy presentando, esas son las diapositivas que van a venir parcial. Ustedes están viendo que las que no pasen no van a venir. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí es la primera vía de activación, que es la vía, ¿qué me tengo que llevar de esta vía? Anaeróbica, aláctica o mejor conocida como la vía de la fosfocreatina. Esta ventaja que tiene esta vía es que proporciona energía al inicio de la actividad, y durante ejercicio. Eso es lo que tengo que saber.
¿Durante qué ejercicio esta vía aporta energía inmediata en ejercicios explosivos? Es decir, de elevada intensidad, pero de corta duración. La láctica. La aláctica o la vía de la fosfocreatina. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Todas tienen desventajas. Que es limitada. No dura nada. La capacidad de aporte de ATP es limitada y el aporte de ATP es casi nada. ¿Sí? Sus reservas solo van a permitir aportar energía entre los primeros segundos de la actividad física. 6 a 10 segundos, los primeros segundos, minutos. O sea que es muy limitada. Eso es lo que la limita. Nos vamos a la vía anaeróbica láctica. Y recuerden algo, las dos primeras se dan en ausencia de oxígeno y se dan en el citoplasma de la célula. La vía anaeróbica láctica aquí involucra a la glucosa. ¿Qué sustrato utiliza esa vía para obtener energía? La glucosa o el glucógeno que se almacena en el músculo. ¿Quiénes son los que aportan esta energía? Los carbohidratos que se metabolizan, como lo vemos aquí. La glucosa entra a través de la membrana de la célula por medio de un transportador. Ella no puede entrar así por difusión simple. Ella necesita de un transportador y dentro de la célula ella se va a convertir en glucosa 6-fosfato. ¿De dónde también puede venir ese aporte de energía? Del glucógeno que está en el músculo, que también se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a aportar ATP por corto tiempo, pero a la larga, en el citoplasma, esa glucosa 6-fosfato se convierte ¿en qué? En piruvato. Lo normal es que ese piruvato pase a la mitocondria y participe del ciclo de Krebs, que al final va a aportar 36 ATP más CO2 más agua. Ese es el que nos aporta. Pero si ese piruvato no entra a la mitocondria, ¿en qué se convierte? En lactato. Por eso se la limita el aporte de energía, porque una vez que se forma lactato empieza a darse la fatiga. Se desarrolla en el citoplasma y ¿cuántos ATP se obtienen? ¿Cuántos ATP se logran obtener por esta vía? 2. Y involucra a qué fibras. ¿Qué fibras son las que utilizan esta vía? Las fibras glucolíticas o las fibras tipo 2. Proporciona suficiente energía a elevada intensidad, pero a corta duración. ¿Pero por cuánto tiempo aporta esa energía? Hasta 1 minuto. Es decir, que es muy corta. Y entramos a la vía, esta es la de lactato, que normalmente cada vez que se acumula lactato en la célula empieza a haber acidosis porque el pH de la sangre disminuye y ese pH disminuye la doble excitación-contracción y disminuye la contracción, por eso es la fatiga. Hay una curva, que no sé si la han visto, que es esta curva de lactato versus la intensidad. A intensidades bajas, ¿verdad? A intensidades leves, más bien leves y moderadas. Miren que la eficiencia en mantener esa actividad física se puede mantener incluso hasta valores de lactato de 2 milimoles. ¿Qué pasa? Luego de que el lactato en sangre se acumula hasta 2 milimoles, que entramos en una zona de transición, y esta es la zona en que debemos trabajar. Entre 2 y que no suba más de eso. O sea, tratar de trabajar en esta zona nos ayuda a ser más eficientes y a tener un mejor rendimiento. Pero una vez que pasamos esta zona de transición, que es la zona aerobia a anaerobia, una vez que el lactato llega a 4 y se eleva, ya entramos en la vía anaeróbica. Esa vía donde ya el lactato va a empezar a producir ¿qué cosa? pH abajo, acidosis metabólica, disminución de la copla y fatiga. ¿Sí? Entonces, por eso que la gente entrena mucho esta zona, midiéndose lactato. Lo ideal es trabajar en la vía aeróbica a baja intensidad, a duración prolongada, para evitar lograr llegar al límite mínimo normal, que es 2. 2. Mientras estemos por debajo de 2 o 2, estamos bien. Podemos aguantar la
lactato. Porque una vez que el lactato sube a 4, ya entramos en la línea superior a la anaerobiosis. Entonces estamos en ausencia de oxígeno, no le llega oxígeno al músculo, disminuye la nuclear de hepatito. ¿Entiendes? En ese caso es cuando la persona, por ejemplo, embaraza, que busca tu ritmo, que tiene un ritmo para no exigir su ritmo. Ajá, por eso es que, yo no sé si ustedes lo hacen, pero mucha gente inicia los entrenamientos para la maratón trabajando las zonas de trabajo. Y hay diferentes zonas de trabajo. Zona 2. Zona 2, zona 3. Y los coaches que entrenan te dicen, para ti, para tu mejor rendimiento, qué zona es la que tú eres más eficiente. O en qué zona es la que tú te debes mantener para poder mantenerte y terminar esa actividad. Ya sea en natación, ya sea en ciclismo, ya sea en maratón, que son las de más resistencia. Entonces es un indicador para planificar el trabajo en el entrenamiento tanto deportivo como clínico. Y hay medidores de lactato hoy día que se pueden usar en industria lactato. Voy a pasar eso. ¿Qué significa que la pasé? Y esta de aquí es la última vía, la vía de la fosforilación oxidativa. Esta es la vía que más aporta, esta es la vía aeróbica. ¿Cuánto se obtiene con esta vía? Miren, 38 ATP. Por eso es que es la vía que más aporte de energía va a dar. Aquí hay un proceso de oxidación, en donde el oxígeno, porque es una vía en presencia de oxígeno, acepta los electrones que se liberan, ¿verdad? Y es un proceso en donde se incorpora, como vemos aquí, un grupo ADP para poder producir ATP. Es una ruta metabólica que se da a través del ATP, cuyo resultado es poder transferir energía o electrones en ese ciclo metabólico. Utiliza esta vía que está aquí. Esta la voy a pasar. Aquí tenemos la diferencia entre el metabolismo aerobio y el metabolismo anaerobio, utilizando la glucosa como sustrato. Miren la diferencia. En ambos casos utilizo como nutriente o sustrato la glucosa. Pero ¿qué pasa en el metabolismo aerobio? Que la glucosa debe pasar a piruvato para pasar a la mitocondria y convertirse en acetilcoenzima A. Y luego aportar CO2, agua y ATP. Pero ¿qué pasa en el metabolismo anaeróbico? Que esa glucosa se convierte igual en piruvato, pero en vez de entrar a la mitocondria, este piruvato se convierte en lactato. Y ahí se reduce el aporte de ATP. De 38 que aporta la vía oxidativa a 2 que aporta la vía metabólica. ¿Ah? En ese va a haber patino. En ese va a haber patino. Miren lo que estoy poniendo, que sí estoy poniendo. Aquí, por ejemplo, si la célula no necesita en un momento determinado glucosa porque tiene suficiente, la glucosa 6-fosfato, ¿en qué se va a convertir? En glucosa 1-fosfato. Y luego en glucógeno. Ese glucógeno es el que se almacena en el músculo. Cuando el músculo necesita glucosa, entonces el glucógeno se hidroliza y se convierte en glucosa. Y entonces a eso se le llama glucogenogénesis, porque se forma glucosa a partir del glucógeno. A eso es lo que se llama glucogenogénesis, porque se forma glucosa a partir del glucógeno que está almacenado en el músculo. Entonces, a través de este proceso que trabaja el músculo, yo tengo la glucosa que usa el músculo. Si la glucosa se degrada a piruvato, ¿entro en qué? En glucólisis. Pero si el piruvato luego se convierte en glucosa, entonces se produce la gluconeogénesis, es decir, que se forma glucosa a partir de otros sustratos. Si la glucosa se convierte en glucógeno, entonces se produce la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno y es la que se va a almacenar en el músculo. Si yo necesito glucosa, ese glucógeno se degrada en glucosa. ¿Y qué se produce? La glucogeno. Se llama genólisis porque el glucógeno se degradó a glucosa. Son términos químicos que para ustedes van a resultar como neogénesis. Neo es que se forma glucosa a partir de otro sustrato como el piruvato. Lisis es que se degrada. Y génesis es que se sintetiza, se forma. ¿Sí? Entonces, estos son procesos de aporte de energía.
Que viene en el examen es no, nada más que lo tengo. Esto no viene, claro, no te digo eso. Esto no viene. Positiva 21. La glucosa Positiva 21. Un poco bajo. se convierte ¿Cuál es la otra que no digo? en piruvato. ¿Sí? Cuando se convierte en piruvato. Mira para atrás. Glucólisis es cuando la glucosa se convierte en piruvato. Una entra en la mitocondria y en la otra no. Y cuando no entra en la mitocondria, entonces el piruvato se convierte en lactato. Entonces, conclusión aquí, chicos, ¿quién es el que más aporta a la energía que el músculo necesita? Los carbohidratos. No realmente son el 100% ellos, es más la grasa, porque la grasa ya se usa reserva. Pero el cuerpo que piensa primero, carbohidratos. Ya lo dijeron varias veces. Porque el aporte a largo plazo lo va a la grasa. Ese es tu almacén, ese es tu reserva. Lo que vas a usar inmediato, como uno dice, lo que me voy a gastar, lo que tengo en efectivo. Y luego lo que uso a mi cuerpo, lo que tengo en la tarjeta. Es lo que quiero que reservo. Así mismo es. ¿Qué va a usar el músculo? Ya, eso me gaste. A ver, tómalo así. ¿Qué uso de inmediato? El efectivo. Ya no. ¿Qué uso si no tengo efectivo? Lo que está en la tarjeta. Pero eso ya me viene de la cuenta. Y si se me acabó la cuenta y el efectivo, Tiene que pedir CHO. prestado. yo pido prestado. Esa es la proteína. Ahí voy a la proteína. CHO es carbohidrato, profe. CHO. CHO es carbohidrato. Carbohidrato, ese es su Bueno, nombre químico. ¿cuánto aportan las grasas? 90%. Pero a largo plazo. 90%. Y la capacidad de oxidar las grasas es mayor cuanto más entrenado está el músculo. Entre más entrenado está el músculo tiene más capacidad de oxidar la grasa, de quemarla. Pero para eso se requiere entrenamiento, no de un mes al otro. ¿Cuánto aportan los carbohidratos? 80%. ¿Y cuánto aportan las proteínas? 3 al 10%. Que son las que menos se usan. No lo había escuchado. Pasó esta, Pasó esta. Chicos, eso todo está en el PPT. Yo no le estoy diciendo Esta la nada. pasó. A la Eso no 25. y los ayunos intermitentes. Los ayunos intermitentes dicen que la gente que le funciona para bajar el peso. Pero es que tú mantienes hasta 12, 24 horas sin comer. Y eso a la larga para el cuerpo no es. Profe. Y la dieta con pura proteína, a la larga hay que cuidar, porque puede producir aciduria, puede producir acumulación de amonio, y el amonio puede producir problemas a nivel cerebral, a nivel riñón. Profesor, lo que le iba a consultar. La gente que toma esos batidos supuestamente dice para la masa muscular, pero voy de nuevo. No es muy beneficioso solo por comer proteína, porque como te dije, los sustratos tú los obtienes de otros alimentos. Si tú no comes proteína, el carbohidrato, ¿de dónde lo vas a obtener si no comes alimentos que te aporten carbohidratos? Si no comes grasas, al de vez en cuando, bueno, como un chicharroncito, pero no todos los días, eso es lo que como. De vez en cuando yo me como una hamburguesa, pero no todos los días. Porque todos los días a la larga no consumimos calorías de tipo grasa. Profe, y si uno no consume carbohidratos ni siquiera de la fruta, y come por lo menos almendras y pura proteína, grasa saludable y proteína. Si no es de la fruta, buscas sustitutos donde puedas obtener ese nutriente. Hay sustitutos naturales. O sea, no necesariamente lo tiene la fruta, entonces busca dónde yo puedo obtener, qué otro alimento puedo obtener ese carbohidrato, que no lo quiero comer arroz o espagueti. No, yo lo que me refiero es que hay dietas que la gente quita prácticamente el carbohidrato, quitan el carbohidrato. Sí, yo sé de esas personas que solo no comen nada de carbohidratos y solo comen proteínas y vegetales. Eso es verdad que hace que nada más el cuerpo consuma de la grasa. Lo que pasa es que si empiezas, claro, no tienes tantos carbohidratos para utilizar, entonces ya... Cetosis se llama. Cetoacidosis.
Pero eso ya no es tan bueno, ¿no? Porque la cetoacidosis lleva acidosis metabólica. Igual que la gente vegetariana, entonces. ¿Qué pasa con los vegetarianos? Que las personas que solo comen vegetales y no comen proteínas, a la larga tienen deficiencias de vitaminas que también le producen alteraciones. Pero mucha gente siempre tiene deficiencia de vitamina B2. La vitamina B2 se produce anemia. Y la anemia le produce alteraciones también a nivel nervioso. Entonces, hacer esas dietas así siempre va a tener una repercusión. O sea, lo ideal es comer un plato equilibrado. Todo es balanceado. Claro, claro. Homeostasia. Hay comer cada 3 horas, pero comida y entonces Metabolismo endomorfo. Sí, soy endomorfo, mesomorfo. ¿Cuándo comer que comer? Lo que se recomienda hoy día es comer en más porciones y menos cantidad. Es lo que hace la gente, que come 3 veces o 2 veces. Pero cuando se sienta a comer, es todo lo que no comió. Entonces, lo ideal es comer hasta 5 veces, porciones pequeñas y hacer meriendas. Las meriendas entre una comida y la otra, pero meriendas saludables. O sea, que queden Semilla, un puñado de que como una semilla, una almendra. Exacto. ¿Influye también la última comida del día? ¿La hora de la comes? Sí. Como si influye. La última hora, o sea, por ejemplo, más tardar 6 de la tarde. La gente que hace, lo ideal es comer lo más temprano, es decir, no después de las 7, o 6, 6 y media. Porque vas a dormir a las 10. Si yo llegué ayer y Después de que a dormir, ya eso se transforma en grasa porque no lo usas. Por eso que deben traer cositas de picar, cosas de la maestría, cosas así como las que dice el compañero. Por lo menos, digamos, algo se puede entrenar, por lo menos un barrio de proteína. Tiene pantalada, Pero lo tomas no seguido, o sea, que lo tomas al final. Hay gente que no de cena y se toma un batido, ¿ya? Hay gente que se come un empanado o una ensalada, cosas livianas, porque realmente la cena debe ser lo más liviana. La mejor comida, chicos, ¿saben cuál es? El desayuno. El desayuno es la mejor comida que uno debe. como rico. Debe desayunar como rey, Como rico. almorzar como príncipe y cenar como rey. ¿Cómo qué? Desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como rey. Lo que pasa es que si cenas muy pesado, Vas a gastar porque te vas a dormir. si cenas muy pesado, la digestión, el transporte de la comida, dura de 3 a 5 horas. Si tú te duermes, todo el sistema digestivo baja su metabolismo. ¿Y esa comida dónde queda? Parte del estómago, parte del intestino. Entonces, entre más tiempo pasa esa comida en el intestino, eso lleva al desarrollo del estreñimiento, porque esa comida, más tiempo allí, el intestino empieza a absorber el agua y empieza, por eso que hay gente que a veces tiene problemas para ir al baño, o problemas de digestión o de infección, ¿sí? O gastritis o reflujo, porque esa comida, entonces vamos a decir que come a las 11, usted se acuesta, está lleno, una vez se duerme. Entonces, por eso es que se debe comer liviano y temprano. No lo podemos hacer. Entonces, bueno, si llego a la casa, entonces debo picar cosas o tratar de que cuando llego a la casa me como algo bien liviano. Que yo pueda esperar por lo menos media hora a que sea algo fácil de vaciar. Por lo menos hay gente que por eso le digo que se tome un batido, que es más fácil de que se vacíe y no se quede tanto tiempo en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Oiga, chicos, voy a seguir porque si no, no van a ir a crecer. Pero está buena la vaina, ¿verdad? Porque están aportando, me gusta. Bueno, entonces aquí es nada más para que ustedes vean, estos son cuadros que tenemos en el PPT, para que ustedes vean, dependiendo del tiempo y dependiendo de la intensidad, miren aquí lo que yo les decía, cómo se van activando los diferentes sustratos energéticos. A alta intensidad y a pocos segundos, la vía que aporta energía es la de la fosfocreatina. Pero ya por arriba de los 6 segundos hasta los 30 segundos a intensidades altas aportan los fosfágenos y la glucólisis. Pero si ya pasamos de los 30 segundos a los 2 minutos, entonces ¿qué
esa es la que va a llevar a la fatiga si realmente pues el ejercicio sigue a alta intensidad. Ya de los 2 a 3 minutos en adelante empieza a dar un aporte final a la glucólisis, pero se activa el sistema oxidativo. Si ustedes se dan cuenta, al final todos los sustratos están activos, solo que dando tiempo al que más demora, que es la fosforilación oxidativa, se active, porque ella se activa ¿a qué tiempo? A los 2, 3 minutos, 5 minutos. Es cuando empieza a activarse este sistema y ya arriba de los 3, la que mantiene toda la actividad a baja intensidad y por más tiempo es la fosforilación oxidativa, que es lo que les he estado hablando hasta ahora. Aquí está esto es como el resumen. Ahí está los 3 tipos de fuentes. Aquí está si se da en presencia o no de oxígeno. Aquí está cuánto ATP aporta. Aquí está cuánto ATP. Ojo que aquí dice cuánto ATP aporta. Cuánto ATP aporta cada fuente y cuándo se activa cada trato energético. Esa viene de Canyon parcial. ¿Ah? ¿Cuánto ATP aporta? ¿Qué bajó? Una pregunta. Ay, dígame, Luis. Dígame. Calladito, está calladito. ¿Qué es el piruvato? Cuando el piruvato no entra a la mitocondria, se queda empastado. Cuando el piruvato no entra en la mitocondria, se queda en el citoplasma y se convierte en placa. Correcto, pero entonces ¿quién decide cuándo entra y cuándo no? Eso depende de la intensidad del ejercicio. Ok, si es entonces 300, 400 minutos, se va a quedar empastado. Entonces cuando entra a la mitocondria, entonces la duración. Eso depende. Es que va a depender de la intensidad o de la duración de la actividad. Acuérdense, a los 2, 3 minutos, 5 minutos, esas vías se activan. Entonces, ese piruvato, como se activa la vía, entra. Pero si el ejercicio dura menos, este alta intensidad no llega porque no se llega a activar la otra vía. Entonces, si no se activa, ¿dónde se queda el piruvato? Porque la otra vía no se ha activado, en el citoplasma y se convierte en lactato. No se sigue. Ya, chicos, estos son cuadros de lo mismo. El cuadro que sí quiero que, bueno, todo lo que yo le dije que sí quiero. Este aquí es el resumen. Este que está aquí es lo mismo que le he dicho, qué intensidad, qué duración, no sé qué, pero puede pasar. Este que está aquí es dependiendo del deporte, el tipo de sistema que se activa, dependiendo de la actividad. Ahí tenemos un velocista, ahí tenemos un maratonista y ahí tenemos un nadador. ¿Qué factores van a determinar que yo use un sustrato o el otro? ¿Qué factores determinan eso? La intensidad, la duración del ejercicio, la condición física que yo tenga, porque si yo tengo mala condición, a la primera que corro, ya estoy calculando la gato, porque mi sistema celular y mitocondriales no están tan activados, son óptimos, entonces rápidamente me voy a cansar. La dieta, chicos, la dieta. Factores ambientales que influyen. ¿Qué factores ambientales? Que si yo hago el ejercicio cuando hace mucho calor, cuando hace mucha humedad, un ambiente que no es el adecuado, la composición de las fibras musculares, ¿sí? La composición de las fibras musculares que yo tenga y, por supuesto, el género influye mucho. Pero hombre y mujer hay una diferencia marcada, pero hoy yo veo que las mujeres entrenan casi a la par que los hombres. Veo mujeres que están. Sí, o sea, yo tengo una amiga que ella parece, yo le digo, Dios mío, un golpe tuyo, pues todo debe de tener miedo, porque mi mamá de veces tiene un corazón así y ella es demasiado fuerte. Debió el caso, profe, debió el caso de la muchacha que. Esto no viene, ojo, esto no. Bueno, estos son ejemplos como para que se guíen de ejercicio, ¿ves? Chicos, estos son ejemplos, no vienen, pero lo pueden leer para que ellos estén interesados. Dependiendo del tipo de actividad. Porque algunos aquí a lo mejor son más al maratonismo, otros son más a la natación, otros más son al crossfit. Entonces se pueden ir viendo eso. Otros nada. ¿Qué te ibas a preguntar? Lo de la muchacha de la Olimpiada de boxeo, donde estaba Teina Bailo, que la querían suspender porque tenía hormonas más elevadas que se presentan en los hombres. A lo mejor tenía testosterona, tenía los niveles de testosterona Más elevados. más altos. Claro, eso es una ventaja contra las otras mujeres que no tienen ese suplemento. Nadie quería pelear con Porque ella. la testosterona aumenta la masa y la fuerza. Y
Y no es lo mismo una que no toma y que la masa y la fuerza que tiene es a punta de entrenamiento. Entonces, eso es una desventaja. Por eso es que a nivel olímpico esas cosas sí se regulan. Aunque cada día se violan más. Hay muchas técnicas y métodos para pasar desapercibidos. Muchas sustancias entergónicas que la gente se administra para mejorar su rendimiento físico. Miren, había una, no sé si era, en dónde fue que había una competencia de carreras de corta velocidad, pero había un varón que era transgénero. No es lo mismo, aunque yo esté inclinado a ser mujer, la masa muscular, la fuerza de él como hombre va a influir sobre las mujeres porque eso es una carrera de mujeres. Pero él estaba en la carrera de mujeres porque él se sentía mujer. Pero era una cosa para descalificar. Vaya con su carrera de hombre. Es lo que ¿Lo atiende ginecólogo o? Bueno, chicos, vamos a un receso. Vamos a un receso. Yo creo que yo no voy a poder darle uno de los temas, porque a las 11:30 debe empezar con la profesora. Pero, porque si yo les doy hasta, son las 10:24. ¿Cuánto quieren de receso? ¿Media hora? Sería hasta las 11. ¿O quieren 20 minutos? ¿Qué me dicen? Porque no sé para qué si hay algo abierto. Ese es el tema. Aquí yo creo que eso que pico a veces abre porque ahí está. No estaba cerrado. Es que hay que ver lo que pasó ayer de los compañeros se pillaron bajo una estaba cerca. Ok, la otra compañera comienza a las 2:30. Y ahora se Y puede. ya ella se va a la escuela hasta las 2:30. Yo le dije que prepararme las O sea, no hay almuerzo, no hay almuerzo. Tendría que decirle a ella si ella les da un presente. Pero es que el receso ella no va a empezar a comer nada. Hay que hacer un proceso corto, ¿no? Con ella. ¿Cómo que yo? O sea, solo esperar a las 10:30. Yo no sé si me escucharon que trajeran algo de comer, porque aquí los sábados es difícil tener un Sí, pero nosotros regresamos con usted ahora mismo, usted una media hora por decir, hasta las 11:30 tomaría el tema y después Ok, si ustedes se van hasta media hora, son las 10:25, regresarían a las 10:55, a las 11. Yo no tendría media hora para terminar la clase que me falta. Por eso dije que hay una clase que de lo que le quede, yo le voy a decir cuándo va a venir porque no nos va a dar tiempo de dar. No sé si terminamos con la profe, también Pero ahorita tiene más pasado, yo sé que ya está pasado. Sí, Será almuerzo. Si no, no va a sacar energía para esto. Puede salir un carro porque aquí hay un coche en la bomba que vende comida, que trae espuma, hay una que venden sándwich y cosas. Se puede ir en el carro, salen rapidito ahí. El Subway también está aquí al té. O sea, se van en un carro y que compran a todos, pidan lo que vayan a pedir, no sé, tengan todos, no sé. Pero, y lo traen, lo pueden traer, se comen algo y luego cuando la persona le dé el tiempo se come el sándwich. Digo yo que comen como una cosa así para picar. Aquí tiene el Subway, ¿qué otra cosa tiene cerca? Bueno, si quieren mandar una capa allá para el área de los hoteles para nada, pero hay chiquito también, aquí hay chiquito también si quieren comer cosas más rápidas. La idea es que salgamos ahorita, compramos, Ya hay que para no salir, nada más que nos dé unos 15-20 minutos la otra persona para comer lo que compramos. Y ahorita se puede ir comiendo algo mientras quieres un Siumay. ¿Quién es